sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Como habíamos esperado después del live de Taekook, muchos nos preguntamos hacia dónde se dirigían y por qué habían decidido hacer live solo para escuchar música, después de que Taehyun le pidiera a Jungkook no decir nada y reírse porque Taehyun estaba peleándose con la cortina de la ventana. Por lo que el día 21 de julio, después de que una ARMY que asistió al concierto de Jin compartió su experiencia sobre haber visto a Taehyun y Jungkook cenando juntos el mismo día en que hicieron su live, comentó que en un restaurante coreano primero vieron llegar a Taehyun acompañado de un chico con capucha. En ese momento no estaban seguros de quién era exactamente. Sin embargo, al día siguiente regresaron al mismo lugar y el camarero les confirmó que efectivamente se trataba de Taehyun y Jungkook, quienes habían asistido acompañados por algunas personas del staff. También mencionó que los dos habían cenado en una zona privada del restaurante y que habían prometido volver en otra ocasión, lo cual efectivamente ocurrió porque el día 20 de julio se vio a Jimin y a Taekook comiendo juntos en el mismo restaurante de barbacoa coreana llamada Bakjeon, ubicado en Los Ángeles. Algunas personas quisieron decir que Taehyun no estaba en Los Ángeles para seguir alimentando sus propias imaginaciones, pero después de las fotos y los videos que salieron de los chicos yéndose después de comer juntos, no pudieron esparcir rumores como siempre lo han hecho. Afortunadamente, gracias a las fotos y las pruebas, se nos confirmó que la razón por la que Taekook estaba viajando en un mismo auto era porque iban a comer juntos, y como les había gustado tanto, decidieron regresar junto con Jimin. Lo más significativo fue que Taekook lo hizo completamente propio. Al principio lo vivieron en silencio, de manera privada, solo entre ellos dos, cenando en una sección privada con las persianas bajadas. Compartieron momentos que solo ellos entendían y con el tiempo se sintieron lo suficientemente cómodos para hablar de ello con los demás. Incluso reservaron de nuevo en ese lugar como un recuerdo que quisieron compartir, y eso es lo más precioso para nosotros. Y a pesar de las cosas que quisieron inventar, Taekook y Jimin fueron vistos en el restaurante Bakjeon, recientemente inaugurado en Los Ángeles. Sin embargo, la persona que compartió la información aseguró que Taehyun y Jungkook también estaban allí con él, comiendo y conviviendo en el mismo lugar, lejos de la narrativa que querían creerse en sus propias mentes. Algunas personas han comenzado a crear teorías para convencerse de que Taekook no estaba presente en el restaurante, a pesar de que la persona que compartió la información original confirmó haberlos visto allí juntos. Entre ellas se apoyan y refuerzan esas ideas, pero hay quienes incluso inventan más historias, llegando a crear hasta 100 versiones diferentes, como si fueran fanfic, por lo que es sorprendente cómo su imaginación contradice una evidencia tan clara como lo es un video que respalda lo ocurrido. Así que pueden decir lo que quieran, pero el hecho de que Taekook fuera allí después del live completamente solos y decidieron volver junto con Jimin, habla del amor que se tienen y lo mucho que disfrutan pasar tiempo juntos con los demás, porque al Jungkook definitivamente no le interesa lo que los obsesionados quieran inventar. La relación de Taekook no está hecha para las cámaras y eso ha quedado demasiado claro, incluso para los que quieran ignorarlo.